Vamos con las últimas noticias de Kylian Mbappé. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de la última hora, básicamente, de Kylian Mbappé, porque en teoría, y esto en teoría, y teniendo en cuenta todo lo que ha ido pasando, pues parece que podría ser, parece que podría ser una semana muy importante en el futuro de Kylian Mbappé. Y me voy a explicar. Mbappé, ya sabéis, vuelve a los entrenamientos con PSG esta semana que entra. Por otra parte, además, a nivel informativo, nos hemos encontrado que, el Paris Saint-Germain ha recuperado, parcialmente, ahora nos explicamos, parcialmente, ha recuperado a la joven perla, no tan joven ya, Xavi Simons, que vuelve al Paris Saint-Germain y que, tal y como comenta Fabrizio Romano, está pendiente de un movimiento importante dentro del Paris Saint-Germain. Y es que lo que ha dicho Fabrizio es que para el martes, si el PSG no puede garantizarle a Xavi Simons que Mbappé o Neymar se marcharán, se irá cedido. Esto significa que el martes se tomará una decisión sobre el futuro de Neymar o Kylian Mbappé, tal y como comenta Fabrizio Romano, y os ha dejado aquí extraído, como siempre, señor Naniño, cuenta de Twitter que recomiendo seguir para estar al tanto de la actualidad del Real Madrid. Es decir, que en teoría existiría una especie de vaso comunicante entre Xavi Simons y el futuro de Mbappé. O el de Neymar, vale. Pero, lógicamente, el de Mbappé estaría de por medio, ¿de acuerdo? Estaría de por medio. Otra noticia que hay que tener en cuenta, y cada uno que la coja como considere, yo voy a dar mi opinión, es que Josep Pedrerol ha decidido adelantar su vuelta al chiringuito y ha decidido volver desde este lunes por la mañana ya a darle candela al tema de Mbappé, con su famoso tic-tac y pim-pam y pum-pum y tal. A mí, sinceramente, esto es noticia, porque es noticia y es un un programa con una repercusión brutal, y sabemos que Pedrerol tiene seguimiento X mayor o menor y tiene fiabilidad menor o mayor, pero que es una persona que en teoría ha estado muy cerca del Real Madrid, y que el año pasado en el asunto de Mbappé finalmente fue bien encauzado, aunque últimamente el Real Madrid poquitas cositas nos está ofreciendo de exclusivas y esto que venden tanto, pero bueno, dentro de todo lo que es el eje mediático de Mbappé y Real Madrid, pues tenemos aquí este menú degustación de Josep Pedrerol y su vuelta con antelación a todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé de por medio. Entonces, todo esto, vamos a ver cómo podemos aderezarlo, vamos a ver cómo vamos a digerir esta semana, otra más, el asunto de Mbappé, mientras nosotros en el canal lo hemos dejado refrigerar un poquito, pero podría ser que haya algún tipo de novedad, más que nada porque Mbappé vuelve a trabajar con el equipo. Sinceramente, soy de los que pienso que no quiero que se alargue esto, quiero que se solucione lo antes posible, para bien o incluso para mal, aunque deportivamente yo quiero que Mbappé venga, pero quiero que se solucione obviamente lo antes posible. Pero bueno, quería evidentemente hacer F5 actualización de últimas cositas que salen en torno a Mbappé, mientras PSG Community, que han sido los que han dicho que está todo absolutamente cerrado y que avanzaron el fichaje de Luis Enrique por PSG, pues siguen R que R guitarra con la idea de que todo esto es una especie de teatrillo para Fernali, que en realidad pues lo que está pasando es puro teatro del bueno para nosotros, porque significaría que Mbappé jugaría en el Real Madrid la próxima temporada. Pero bueno, como siempre digo, que cada uno coja las noticias o informaciones como considere oportuno. Sé que es un tema, vuelvo a repetir, que ha desgastado muchísimo al madridismo, muchísimo, desde hace mucho tiempo, y que nosotros, pues obviamente, intentamos, en la medida que podemos, tratar con el mayor cuidado posible, no traer noticias de insiders y este tipo de cosas de insiders en tono peyorativo, que se inventan noticias y dicen cosas sin sentido, contradicciones absolutas. Todo eso lo intentamos evitar. En ese aspecto intentamos ser un canal lo más serio posible, pero entiendo el hartazgo y el cabreo del madridista con el asunto de Mbappé. Me gustaría vuestra opinión con respecto al tema de Xavi Simons y Fabrizio, que nos gustará más o menos a los madridistas a la hora de dar cifras y esas cosas de los fichajes, pero es obviamente un tío totalmente reputado y reconocido a nivel mundial. Y luego lo de Josep Pedrerol, no sé cómo lo valoráis vosotros, su vuelta otra vez al ruedo con el tema de Mbappé. Él dijo que iba a adelantar
vacaciones con el tema Mbappé, sí había cositas que comentar. Bueno, vamos a ver, porque este tío ya sabemos cómo vende el gancho, cómo vende las cositas de todo tipo, incluyendo las de Mbappé. Entonces, por eso yo como madridista lo cojo todo con pinzas y vamos a ir calibrando, ¿no? De alguna manera la semana a ver qué es lo que va aconteciendo. Me gustaría más que nunca que dejéis vuestra opinión, qué esperáis de esta nueva semana con respecto a Mbappé y el Real Madrid con punto de inflexión vuelta de Mbappé a los entrenos con el PSG. ¿Pensáis que va a ir a la gira de Japón? ¿Pensáis que todo se puede acelerar enormemente y que, yo que sé, Mbappé no vaya a Japón, se queda aquí y termine fichando y se haga el fichaje de Mbappé por el Real Madrid? ¿Pensáis que esto va a ir tipo agosto? La verdad, espero que no, por el bien de todos y que se solucione lo antes posible. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.